Dios te bendiga. Saludos, hermano. Voy a estar respondiendo o contestando una pregunta que un hermano me escribió con la intención de que ese hermano quiere aprender. ¿Ok? Y me siento muy gozoso, muy contento que algunos de ustedes me escriban con las mejores intenciones de poder aprender y comprender y entender muchas cosas que para muchas iglesias le es bastante difícil de entenderla. ¿Ok? Así que vamos a comenzar para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Cariñosamente un hermano me escribió hace como 2 semanas atrás acerca de una pregunta que él quiere comprender y entender de parte de Dios. Y es Efesios 5, capítulo 5, versículos 5 y 6. Esta pregunta yo consideré que es bien importante porque se relaciona a lo que hoy en día muchas iglesias está viviendo o está experimentando o lo que se está hablando. Hoy en día se está hablando lo que este hermano me acaba de escribir, una pregunta para yo responderla y darle contestación. Al igual, otras preguntas que también otras personas me han escrito, también en cuanto a la profecía, que también voy a seguir trabajando con el don de profecía, ¿ok? Porque a veces pensamos que el don de profecía es para estar sacando pecado a todo el mundo. Y Dios me revela, y tengo esta visión, y este sueño, y estas revelaciones, y todo se basa en que tú estás mal, y ese no es el don de profecía. Así no se usa el don de profecía. Pero mientras tanto vamos a responder esta pregunta que este hermano me está escribiendo para yo darle respuesta. ¿Qué te parece? Vamos entonces a comenzar. La pregunta es la siguiente. Efesios 5, 5 al 6, la pregunta que ese hermano me escribe. Hermano, tengo otra duda y disculpe que yo insista. Yo quisiera de parte de Dios comprender bien la palabra. Claro que sí, yo te voy a ayudar a comprender bien la palabra. Mi duda es acerca de Efesios 5, versículos 5 y 6. Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6. Bueno, muy buena pregunta. Vamos entonces a darle respuesta y vamos a comenzar a leer de la siguiente manera. Dice así. Porque ustedes deben de saber esto, que ningún fornicario, tampoco ningún impuro, ni tampoco ningún avaro, que es idólatra, tiene herencia. Ok, espérate. Esto, que ningún fornicario, ningún impuro, ningún avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Seguimos leyendo. Versículo 6. Nadie los engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas sobreviene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Voy a leer también el versículo 7 y 8, que yo considero que es bien importante también. ¿Okay? Versículos 7 y 8 también. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Esta palabra, ellos,
tiene mucha validez porque comienza a responder el versículo 5. ¿Okay? La palabra ellos es un pronombre personal, plural, de tercera persona, la palabra ellos. ¿Okay? Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas. Ahora aquí Pablo da un cambio, porque antes nosotros, ustedes que están plural, tercera persona en plural. ¿Ok? Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora, esta palabra ahora viene siendo cuando ya tú te convertiste a Cristo, cuando ya tú eres santo, salvo. ¿Ok? Pero ahora son luz en nuestro Señor. Dice, conduzcanse. Está hablando de conducirse, de comportamiento. Compórtese o conduzcanse pues como hijos de luz. Vamos a ver y analizar el contexto para responder perfectamente esta pregunta que este hermano me escribió, comenzando con el versículo 5. ¿Ok? El énfasis que algunas iglesias quieren dar énfasis es un fornicario o un impuro o un avaro o idólatra que no tiene herencia, o sea, en otras palabras, que no va a ser salvo, o que no puede ser salvo. ¿Ok? Vamos a leer primero el contexto que tiene que ver con el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 y 2, dice Pablo: yo pues, preso por causa de nuestro Señor, les suplico que se conduzcan como es propio de la vocación a la que fueron llamados. Está hablando de conducta, en otras palabras. Hay que aprender a comportarnos entre los hermanos y también entre aquellas personas paganas también. Hay que aprender a comportarnos como es digno, como un cristiano. ¿Tú me entiendes? Y Pablo dice, con toda humildad, en su modo de pensar, de cómo pensar, comportar, cómo yo pienso acerca de ti, cómo yo pienso acerca de aquel pastor o de aquel otro. Por ejemplo, cómo yo puedo pensar acerca del pastor Eugenio Macías, que tanto ha sido atacado, muchísimo. Mi forma de pensar, ese pastor se va para el infierno, ese pastor es un fornicario, un adulto, ese pastor... Compórtate como un creyente, como un cristiano. Y Pablo dice, especialmente en su forma, en nuestra forma de pensar, porque es contrario a la mente de Cristo, a la forma de pensar de Cristo. Cristo Jesús no piensa como muchas veces nosotros pensamos. ¿Tú me entiendes? Cristo Jesús piensa lo mejor para ti y lo mejor para otro, porque Jesús no hace preferencia ni prejuicio con nadie. ¿Ok? Nosotros como creyentes tenemos la tendencia de hacer prejuicio y preferencia con mucha gente. Ese pastor de Eugenio Macías, ese se tiene que ir para el infierno porque es así. Eso no está bien. Pero eso no es la forma correcta de Cristo pensar. O sea, si tú lees y analizas bien la palabra, el Evangelio de Cristo, la palabra del Evangelio de Cristo es que siendo nosotros pecadores, Cristo nos amó y nos perdonó y nos justificó siendo pecadores. Como Pablo dice en Romanos 5, 8 y
Ok. Romanos 5, 8, 9. Siendo. Esa palabra siendo significa que siendo todos nosotros pecadores, Cristo no nos despreció, ni nos rechazó, ni nos pisoteó. Estando en esa condición, decidió amarte, decidió perdonarte en esa condición. Y todavía sigue Cristo amándonos en la condición de nuestras debilidades humanas. ¿Me están entendiendo? ¿Ok? Ahora, sigan escuchando. Escucha en el nombre de Jesús. Escucha la palabra. Con toda humildad en su modo de pensar. Habla aquí también de mansedumbre. Ser manso, templado en tu manera de hablar, especialmente hacia otros también. ¿Ve? Y paciencia. Mantén la paciencia, que es el fruto del Espíritu. Y dice, paciencia, tolerancia unos con otros. Y dice, en amor. En amor. Para restaurar a una persona hay que tener paciencia, amor. Y sobre todo amor. Como Cristo nos amó. No es odio, no es venganza, no es ira. Tú me estás entendiendo. Poco a poco vamos a llegar, no te preocupes. Estamos llegando. Sigan escuchando, sigan escuchando. Listen to me, atiéndame. Aquí mismito en el capítulo 4, comenzando el versículo 17, ¿ok? Dice, esto pues digo y testifico por causa del Señor, que no se conduzcan, está hablando de conducta, comportamiento, especialmente la forma de pensar. ¿Ok? Que no se conduzcan ya. Esta palabra ya es ya, por favor. No, habla de un negativo. Habla de que no te conduzcas ya, por favor. Ya deje esa forma de pensar acerca de ti o acerca de otras personas. Que no se conduzcan ya como los demás gentiles. Esta palabra como, aquí está, la palabra como es como un adjetivo. Cumple la función de un adjetivo y los adjetivos describen. Los adjetivos describen características y cualidades de otras personas. Puede ser negativo o positivo. Un ejemplo de adjetivo. Oh, esa hermana es hermosa. La hermana es preciosa. O el cabello de esa hermana es radiante, bonita. Oh, el cielo es hermoso. Puede ser un adjetivo, describir algo negativo, feo, bonito, como sea. El asunto es que Pablo dice que no se conduzcan ya, por favor, ya, como los demás gentiles. Pablo está describiendo que no te comportes como un pagano en tu forma de hablar, de pensar. El que es pastor es un así piensan los paganos, los mundanos, gentiles paganos. Así piensan. Es que el pastor, cállese, hermano, no, haga silencio. Aprende a orar y a bendecir. Porque los paganos mundanos piensan muy mal acerca de unos con otros. ¿Ok? Ahora vamos a seguir respondiendo la pregunta. Vamos a seguir aquí, ¿ok? Dice, no se comporte como los demás gentiles que andan en su vana manera de pensar. ¿Por qué? Porque los paganos gentiles no piensan como Cristo piensa. Tú sabes cómo Cristo piensa, ¿verdad? Lo mejor de ti. Y así mismo Dios lo habló en el Antiguo Testamento. Dios pensaba del pueblo lo mejor, aunque el pueblo estaba desviado en su idolatría, en sus debilidades.
Pero dice Dios en el libro de Isaías, mis pensamientos no son sus pensamientos. Dice Dios, los pensamientos de Dios no son los mismos de ustedes. Y dice más adelante, mis caminos no son sus caminos. ¿Cuál es camino? Pues el camino donde va el hombre, los proyectos, lo que el hombre quiere realizar. Dice que los caminos de Dios no son los caminos. Los caminos de Dios y los proyectos que Dios tiene son más altos. Lo que tú quieres realizar en esta vida no se compara a lo que Dios quiere realizar en ti, en tu vida, porque los caminos y los proyectos de Dios son más altos que los tuyos. Lo que tú quieres lograr en esta vida no se compara en lo que Dios quiere lograr en ti y en otras personas. Así que eso quiero que lo entiendan bien, que la mente de Dios nunca va a ser la mente del hombre. Dice Dios en el libro de Isaías, mis pensamientos no son sus pensamientos. Dios no piensa como tú. Es que el pastor, Dios no siempre piensa como tú. Aunque la palabra venga por una profecía, aunque venga con lengua, visiones, y no, Dios no piensa como tú. Dice también Isaías que los pensamientos tuyos, los pensamientos nuestros, pluralmente hablando, general, los pensamientos de los demás tampoco son los pensamientos de Dios. ¿Viste? Ni los de Dios son tuyos, ni los tuyos son de Dios. Hay que adaptarse a la mente de Cristo. Para tú hablar y profetizar, tú tienes que tener la mente de Cristo. La como Él piensa, no es la mente tuya. Gloria a Dios. ¿Estás entendiendo? ¿Estás comprendiendo? ¿Estás entendiendo? Vamos a seguir en el nombre del Señor. ¿Ok? Gloria a Dios. Dice el versículo, no te preocupes que voy a caer aquí nuevamente en el capítulo 5. Tranquilo que voy a llegar al capítulo 5, versículos 5 y 6 como quiera. ¿Ok? Dice el versículo 18. Dice el versículo 18. Ok, luego que dice que no se adapta a la forma de los gentiles, que andan en su forma y vana manera de pensar, dice el versículo 18, entenebrecidos en sus entendimientos y ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, ignorancia, ¿viste? Ignorancia, y por la ceguera de su corazón. Y observa lo que Pablo dice más adelante, versículo 22. Desechen, ¿viste? Es un verbo. Desechen, y dice luego aquí, de ustedes, que es un genitivo posesivo. Desechen de ustedes. Esta palabra ustedes es un pronombre plural, ¿verdad? Que significa nosotros. De ustedes plural generalmente. Quiten. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? Y Pablo nos dice, esa manera de tú pensar o de vivir tuya anterior como los paganos, quítala de ti. Y dice Pablo, aquí usa una palabra que es al viejo hombre, que viene siendo un artículo de contracto, un artículo definido de contracción, artículo de contracto definido al viejo hombre. ¿Ve? El viejo hombre es el hombre de Adán, el hombre que le gusta mucho pecar constantemente. Deja ese hombre viejo, esa manera de pensar tuya de otros, o esa manera de pensar tuya propia. Ay, estoy mal con Dios. Soy un pecador. Abandona esa forma de pensar, porque Dios no te ve un pecador. Y la forma de pensar hacia otro, de parte de muchos de nosotros, pero hacia otro. Tú, el pastor es así. Es así. Mira, esa forma de tú estar pensando continuamente, abandona eso.
Es que Dios me... Ya. Eso es lo que Pablo está hablando. Y dice Pablo, al viejo hombre, el viejo hombre se quiere activar. No deje que el viejo hombre se te trepe encima de ti y te domine y te controle. ¿Ok? Dice Pablo, que se ha corrompido por pasiones desviadas. Y dice Pablo, y renuévese en el espíritu de su mente. Renueva. ¿Qué significa renovar? Renovar la mente significa poner el pensamiento de Cristo. No es el tuyo, porque nuestros pensamientos muchas veces nos quiere traicionar. A veces hay un pensamiento que no es nuestro, y Dios quiere que el pensamiento que sea de Cristo y no el tuyo, y que sea el de Cristo, sea el que esté puesto al frente, sea el que predomine. Ok, ¿estás entendiendo, mis queridos hermanos? Y dice Pablo, y renueven. Esta palabra renueven es un participio gerundio imperfecto. Dentro del griego es un participio gerundio imperfecto que significa renovando, que es lo que indica es que nosotros estemos continuamente transformando nuestra mente a ver si lo que nosotros estamos pensando van acorde con el pensamiento de Cristo. Porque muchas veces nuestros pensamientos no van en línea con la manera de pensar de Cristo. ¿Estás entendiendo? Y que continuamente estemos renovando, quitando un pensamiento que no sea de Cristo, que sea un pensamiento pagano o mundano, y poniendo el pensamiento de Cristo en nosotros. ¿Ok? Entonces dice Pablo, y renueven el espíritu de su mente, de sus pensamientos, y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado por Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Ahora vamos a comenzar el capítulo 5 y presten atención. Dice, porque deben ustedes, viste, esta palabra deben es una continuación a todo lo que Pablo habló en el capítulo 4. ¿Viste? Y dice, porque deben ustedes saber esto, que ningún fornicario, ningún impuro, ni avaro, ni idólatra tiene herencia. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque Pablo nos está enseñando acerca de un fornicario que no es cristiano. Un fornicario que vive como fornicario, 100%. Pablo aquí está distinguiendo, separando un cristiano en la manera de pensar. Porque un fornicario del mundo pagano piensa muy malo, malísimo y pésimamente de otras personas. Y sus pensamientos están errantes, malísimos. Pero la idea de Pablo es que nosotros no pensemos como el mundo piensa. Y Pablo dice, porque un fornicario no entra, no tiene herencia al reino. No está hablando de un cristiano fornicario. No, está hablando de una persona fornicario que es fornicario de verdad, que no tiene a Cristo, que no tiene la naturaleza. Y Pablo está distinguiendo entre un cristiano que a veces nos comportamos como fornicario, un cristiano que se comporta y se conduce y en su forma de pensar como una persona pagana, sea un fornicario o sea lo que sea. Dios no quiere que tú te comportes como un fornicario o como un pagano, como ellos, los gentiles, piensan, porque así no es como Dios quiere que tú pienses. ¿Me entiendes? Y Pablo dice, porque ningún fornicario o impuro, tú no eres impuro. El que creyó en Cristo no es impuro, es puro y es santo. ¿Entiendes? O impuro o avaro o idólatra no tiene herencia. No tiene, o sea, Pablo dice que no te comportes como ellos, porque ellos no tienen herencia, porque no son cristianos, pero tú sí. Pero no te comportes como ellos, no te pongas al nivel de ellos, no imites al mundo. Deja esa forma de pensar como ellos son y piensa a la manera de cómo Cristo piensa de ti y cómo Cristo piensa del otro. Así es como hay que comportarnos, como es digno. Pablo continúa, versículo 6. Nadie los engaña con palabras vanas, porque a causa de esto,
estas cosas sobreviene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Cuando está hablando la ira de Dios y luego dice a los hijos de desobediencia, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? Pues los paganos, mundanos, fornicarios, idólatras y soberbios y pecadores. Que no está diciendo Pablo a los creyentes. Pablo jamás le dirige su mensaje a la iglesia llamándole fornicario o adúltero o pagano. No, ahora, escuchen bien, porque en el 1 Corintios capítulo 5, del 1 en adelante, Pablo habla una referencia de un joven fornicario en las iglesias. Pero que ese joven fornicario, Pablo le dice en el último versículo, 1 Corintios 5, pero en el último versículo, en los últimos, Pablo dice, saquen a este perverso entre ustedes. Sáquenlo. ¿Por qué Pablo dice así? Porque este fornicario entró a la iglesia, pero es porque se lo permitieron. Se lo permitieron permitir hablar, entrar. Y este fornicario que entró a la iglesia a ministrar, porque no se sabe qué tipo de ministración hacía, qué tipo de participación tenía específico, no se sabe porque la Biblia no lo habla. No habla qué tipo de participación específico tenía esta persona. El asunto es que la ciudad de Corintio era una ciudad, o sea, Corintio generalmente como pueblo, como nación, como ciudad, Corintio como ciudad, muchas iglesias tenían una amistad con Corintio. Y Corintio como ciudad pagana, ¿verdad? Ciudad afuera, exterior afuera, Corinto estaba contaminado con perversidad sexual, con adulterio, fornicación y con todo tipo de inmoralidad. Y muchas iglesias tenían una amistad con estas cosas y las traía en las iglesias, las llevaba aquí. No tengas amistad en la forma de pensar del mundo. ¿Cómo se conducía este joven en la iglesia de Corintios? Bueno, la Biblia no está especificando con algo con seguridad y con exactitud. Pero este joven traía del mundo todo tipo de filosofías y de sabiduría, porque en el mundo, en la ciudad de Corinto, había mucha sabiduría, filosofía, forma de pensar, y lo traía en el mundo, lo traía aquí en la iglesia. ¿Tú me estás entendiendo? Lo traía en la iglesia, y la sabiduría de este mundo, la forma de pensar, cómo el mundo piensa, pues no es la forma de pensar de Cristo para nosotros en la iglesia. Eso de nada podemos traer una persona que danza en el mundo y ponerla en el altar a danzar. Es para Dios, hermano. Aleluya. Es para la gloria del Señor. Esto es para Dios, hermano. Y tú ves mucho homosexuales en los altares danzando. Es para Dios. Y así poco a poco Dios lo va llevando a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No mezcle lo del mundo con la iglesia. Y la iglesia de Corinto les faltaba discernimiento espiritual. Tenían una amistad con el mundo. No tenga una amistad con el mundo de cómo el mundo piensa. Piensa como Cristo piensa para nosotros la iglesia. ¿Ok? Perdona, con mucho respeto. Con todo el respeto, mi querido hermano. Entonces, cuando Pablo hablaba del fornicario de 1 Corintios 5, capítulo 5, no era cristiano. Estaba participando, pero no era cristiano. Y Pablo le dice, sáquelo. Y termina diciendo perverso. ¿Por qué le dice perverso? Porque no es cristiano. Pero jamás, nunca, Dios y Pablo nos dice a la iglesia, a los santos, perverso. No, jamás, nunca Dios nos habla a nosotros perverso, pecador, depravado. Nos dice que somos santos. Solamente con la excepción de que nosotros reflexionemos y no tengamos una forma de pensar como ellos piensan. Porque la forma de cómo el mundo piensa no es la forma como Dios quiere que tú pienses, ni de ti, ni de otra forma, ni de ti, ni tampoco de tu mente. Ese es el único consejo que Pablo nos da.
Ese es el único consejo, que no imitemos al mundo en su conducta, en su forma de pensar. ¿Okay? Ahora Pablo dice aquí en el versículo 6, nadie los engañe con palabras vanas, porque a causa de esto la ira viene sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Pluralmente, los paganos, los mundanos. La ira de Dios viene a ellos. No está hablando a nosotros, la iglesia. Este mensaje es un mensaje reflexivo, un mensaje que nos ayuda a reflexionar que nosotros no somos como ellos, pero tampoco imitemos a ellos. ¿Viste? No somos como ellos, pero Pablo nos aconseja y nos exhorta a que tampoco seamos como ellos o imitemos a ellos. Porque la ira de Dios viene sobre ellos. Y es verdad, la ira de Dios viene sobre ellos, pero no es para la iglesia. El hecho de que un creyente caiga en adulterio o en fornicación no hace que Dios te descalifique. El hecho de que el pastor Eugenio Macías o el otro pastor haya tenido un desliz, un pequeño desliz, eso no lo hace que Dios lo descalifique. Sigue siendo santo y justo. Solamente que se restauren, que se levanten y sigan adelante. Porque a la vez que Cristo y la naturaleza de Cristo, a la vez que Dios está en nosotros, Dios te ve como que eres santo y calificado y clasificado como justo en comparación a otros. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Que Pablo no está descalificando a un cristiano. Solamente le aconseja que por favor no piensen como ellos, no lo imiten a ellos, que tengamos cuidado y que nos renovemos nuestras mentes. Renovar nuestra mente, que nuestra mente muchas veces quiere irse a la forma de pensar de un pagano. ¿Cómo piensa un pagano? Ay, soy un pecador, ay, yo no sirvo para nada, ay, no. Quita ese pensamiento, porque tenemos una pequeña tendencia en la parte humana a pensar como el mundo piensa, y no es a pensar como Cristo piensa de ti. Ok, ¿estás entendiendo, mis queridos hermanos? Dice Pablo, versículo 7. Por tanto, no sean partícipes con ellos. No participe de su forma de pensar y de actuar como ellos. Por eso es que Dios le dijo a Pablo, por eso es que Pablo le aconsejó a Corintios. Dice, quiten ese perverso. En la carta de Corintios capítulo 5, el último versículo. ¿Por qué Pablo dice quiten ese perverso? Porque él no se había convertido todavía. Pero Pablo aquí le está hablando no a un pagano, sino a los cristianos que se comportan en su forma de pensar. Que no lo haga, que renueve tu mente, cambia tu mente a la manera como Dios quiere que tú pienses. Y cuando Pablo dice, por tanto no sean partícipes con ellos, porque ustedes eran tiniebla, pero ya no lo son hijos de Dios. Y Pablo continúa, conduzcanse, compórtense pues como hijos de luz. Den fruto y compórtate. Así que Dios te bendiga, hermano. Siempre es importante entender que Pablo nos enseña aquí que nosotros tenemos una tendencia a pensar o a comportarnos como el mundo. Pero la enseñanza es que nosotros renovemos nuestras mentes y que no nos comportemos como ellos, porque tú no eres como ellos. Pero que nosotros como iglesia tenemos esa tendencia y que cambiemos nuestra forma de pensar a la manera de cómo Cristo piensa y quiere pensar de ti misma o de ti mismo también, ¿ok? Somos tan humanos como cualquier persona. Pero Dios distingue entre un cristiano, Dios distingue entre una persona que no es cristiana. ¿Ok? Y en cuanto a lo que Pablo dice aquí en el versículo 5, que ningún fornicario tiene herencia, pues se está hablando a un fornicario que realmente es fornicario. ¿Verdad que es fornicario? Porque Dios no llama a fornicarios a ministrar en la obra de Dios. Dios no llama a pecadores a ministrar en la obra de Dios. Dios llama a santo y justo. Pero el hecho de que el hombre cristiano cometa una falla en la parte inmoral no lo descalifica para nada. Tampoco Dios le dice que es un fornicario. Porque Dios le dijo,
Pablo le llamó fornicario al hombre de Corinto porque en ese momento él no era renovado, él no era salvo, no se había convertido, no se había arrepentido. Vemos que en la segunda carta de Corintios, capítulo 3, me parece que capítulo 3 o capítulo 2 o 3 más o menos, dice que ese joven se convirtió. ¿Me entiendes? Se convirtió. Pero Dios jamás le llama pecador a una persona que es santa. Sí lo orienta, lo aconseja que se levante, pero jamás lo descalifica. Dios lo llama santo. Dios te bendiga. Un abrazo de mi parte y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Bendiciones. Adiós, hermano. Bendiciones.